Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de La Dama del Lago contra los dioses antiguos. Y vamos a iniciar el capítulo 3, que se llama El ciervo huidizo. No existía para Edaín una estampa más gratificante que la de las praderas en flor, donde el verde de la hierba y el trébol se superponían las pinceladas blancas, purpuradas, rosáceas y amarillas de los lirios, los jacintos, los ranúnculos y las prímulas. Gratificante siempre, y cuando la deliciosa estampa se presentara a los ojos de la estación adecuada. Pero aquella tarde, cuando al regresar a su cabaña encontró un estallido multicolor en el pequeño prado que rodeaba la modesta construcción de madera, su reacción no fue de deleite ante tal transformación, pues cuando eso sucedía en pleno invierno no era obra de la naturaleza, sino de Nimue. La mujer encontró a su hija sentada en el poyote junto al umbral, tejiendo la cesta de mimbre que le había encargado confeccionar. Descargó sobre el banco de madera los 2 conejos que habían caído bajo sus flechas y la observó con una mezcla de ternura, orgullo y reproche. Lo primero era obligado cuando se trataba del único ser al que ella amaba en cualquiera de los mundos existentes, a quien había rescatado del más cruel de los destinos mediante el más exigente de los sacrificios. Lo segundo era inevitable, al contemplar cómo la pequeña, que partió de Avalon una noche ya perdida en el pasado, se había convertido en una joven, de pálida tez y largos cabellos del color del oro, que no solo superaba a su madre en hermosura, sino también en la potencia y la extensión de sus poderes. Mas el uso inoportuno y estéril de estos dones era el motivo de lo tercero. Habría preferido ir de casa contigo, madre, comentó Nimue, sin intención de que aquello sonara protesta, aunque hastiada de la tediosa tarea que se le había encomendado. Prefiero asegurarme de que solo abato las piezas que pretendo, respondió Edaín, señalando con la mirada hacia el prado florido. Bien sabes que no son actos de mi voluntad, como tampoco lo ha sido esto. Simplemente estaba lamentando lo interminable que parece el invierno. Y ocurrió. Razón de más, argumentó la madre mientras tomaba un cuchillo para disponerse a despellejar los conejos. No podemos llamar la atención. ¿Acaso importa? Las gentes de estos montes ya nos consideran
hechiceras de mal agüero. Edaín no replicó. En su lugar, comenzó a despojar a una de las presas de su abrigo de pelo. Nimue tenía razón, mas no había nada de malo en aquello, sino más bien lo contrario. Desde que años atrás la antigua sacerdotisa de Danú y su hija buscaran refugio en el reino de Tara, en la isla de Eriú, se habían mantenido apartadas de los humanos. En realidad no era aquel el propósito inicial de la mujer. En un principio había albergado la esperanza de reencontrarse con Conal, el padre de la niña, y recuperar aquello que a ambos se les había negado. Pero su búsqueda fue infructuosa. Después de largas pesquisas, consiguió encontrar a un anciano que decía haberlo conocido, mas había muerto en batalla largo tiempo atrás. Si su testimonio era cierto y respondía al distinto transcurrir del tiempo en el mundo de los Tuata y en el de los humanos, o si aquel anciano hablaba de otra persona, era algo que Edaí nunca había llegado a saber con certeza. Mas fuera cual fuese la respuesta, aquello la había condenado de nuevo a una vida con la única compañía de su hija. Así, durante años, ambas habían habitado una choza alejada, en lo profundo de la espesura, como antes hicieran en Avalón, si bien con la diferencia de que en Eriú contaban con la seguridad de saberse a salvo, pues nadie entre los Tuatá conocería su ubicación si ellas no la revelaban. Y para no tener complicaciones, era preferible evitar en lo posible el contacto con los humanos. Esta noche cenaremos conejo, concluyó, entregando la pieza desollada a su hija antes de entrar en la cabaña. Sin embargo, a Edaín no dejaba de preocuparle qué sería de Nimue. Desde pequeña la había instruido sobre sus orígenes, sobre lo que a ambas la separaba del resto de los habitantes de la isla donde moraban. La había guiado en su conocimiento y en su práctica de la magia, mas el poder de la hija era tan intenso que escapaba a su control y a las enseñanzas de su madre. Nimue jamás podría regresar a Avalón. Ella se había ocupado de explicarle una y otra vez lo que sucedería si daban con su paradero. Se preguntaba si su hija podría algún día llevar una existencia normal entre los humanos, encontrar su propio camino, independiente de aquel al que ella la había abocado. Con el paso del tiempo, veía en la joven cada vez más un reflejo de sí misma. En la época del templo, inquieta, curiosa, rebelde y algo contestataria. Y ella sabía bien a qué conducía eso. La huida había sido la salida última a su reclusión, pero existía el peligro de que terminase convirtiéndose en la reclusión de Nimue. Si aquella vida recoleta y solitaria en la tierra de los humanos no era suficiente para la joven, ¿cuál podría ser su escapatoria? ¿Sabría ver todo aquello en su hija antes de que fuera demasiado tarde?
De hecho, existían mayores motivos para la preocupación de los que Edaín sospechaba. En las largas y prolijas narraciones en las que le hablaba a su hija sobre Avalon y su vida antes de la huida, había omitido algunos detalles. Por ejemplo, aquella costumbre de mirar a través de las aguas que había sido el detonante de todas sus vicisitudes, pues si bien no se arrepentía de ninguna de sus decisiones y precisamente a aquellas acciones imprudentes que llevaba a cabo en secreto les debía la vida de su hija, también era consciente de las complicaciones que podían conllevar y por ello no lo juzgaba un ejemplo adecuado para Nimue. Pero la muchacha poseía también aquel mismo poder de la visión a través de las aguas. Difícilmente iba a pasar por alto el ejercicio de un poder tan tentador. Lo cierto era que ya desde niña, y sin que Edaín se hubiera percatado de ello, a menudo se perdía del mismo modo que su madre en la contemplación de otros lugares y gentes. Y si a la mujer, desde su lujosa jaula de Avalon, le había llamado la atención el turbulento y vertiginoso mundo de los humanos, a la hija le ocurría justo lo opuesto. Nimue sabía que los habitantes de Eriu tenían al pueblo de su madre por dioses, lo cual, al ser hija de diosa y humano, la convertía a ella en semidivina. A la natural curiosidad por la mitad divina de su sangre se unía la fascinación que le producían aquellos seres magníficos, sus costumbres de otro mundo y sus fastuosas ciudades. ¿Cómo no dejarse cautivar por los hermosos tuatá, tan perfectos y perennes, por sus vistosos ceremoniales y el esplendor de sus construcciones? Así fue como una noche de aquel invierno, cuando Edaín ya dormía. Nimue abandonó su lecho, se envolvió en una frazada y salió a la noche seca, gélida y estrellada. Solía hacer aquello a menudo. No buscaba la soledad para entregarse a lo prohibido, sino que simplemente disfrutaba de su momento íntimo, un minúsculo coto en su sencilla rutina campestre que reservaba solo para sí misma. En tales ocasiones le gustaba verse rodeada por el bosque, ya estuviera sumido en la negrura bajo un cielo encapotado, ya espolvoreado con el resplandor de la luna. Paseaba entre los árboles y los matorrales, tan familiares que podría haberlos sorteado con los ojos cerrados. Escuchaba los sonidos de la naturaleza, que o bien rebotaban hueros contra la madera de los troncos, o bien quedaban absorbidos y amortiguados por la nieve, cuando el manto blanco vestía la espesura. Practicaba las enseñanzas de su madre para encauzar y contener sus dones. Pero sí, también echaba una mirada al mundo de los tuatá a través de las aguas. Aquella noche, en particular, había llevado consigo un cuenco y un pequeño odre con el que llenó el recipiente. Sentada con la espalda contra un roble, dejó bajar la vista por los canales que recorrían la principal ciudad de Avalon, observando
a las apacibles gentes que transitaban por las calles y frecuentaban sus comercios y tabernas. De repente, su visión captó algo en una esquina, un fogonazo de luz. Al escrutarlo más detenidamente, descubrió que procedía de un elevado risco que flanqueaba la ciudad por el norte y que continuaba algo más abajo en el acantilado que descendía hacia el mar. Recordó la descripción de su madre. Sin duda, aquel fulgor se originaba en las bóvedas metálicas del templo de Danu, agarrado a media altura al murallón de roca. De inmediato sintió el poderoso impulso de penetrar en aquel alto santuario, tan elevado por su posición sobre la ciudad como por su consideración entre los Tuatha, el lugar donde su madre había sido infeliz, pero también donde había aprendido todo cuanto sabía sobre los dones de sus ancestros, los cuales había transmitido a su hija. Sin pensarlo dos veces, ni poder resistirse a tan seductor arrebato, remontó la corriente de las aguas que descendían del templo a la ciudad por la gran catarata e introdujo su mirada indiscreta en el sagrado edificio. Resultó ser, sin ninguna duda, la más bella de todas las construcciones de Avalon que Nimue había podido contemplar a escondidas. No era tan ostentosa como el palacio del rey, ni tan solemne como la cámara de los druidas, ni tan exuberante como Dalech Derwa, el salón de los robles, donde se celebraban las audiencias, mas su interior era más imponente que todos ellos, aunque solo fuese por la omnipresencia del agua en la miríada de canales que lo atravesaban y por la atmósfera de orden, sosiego y pulcritud que reinaba entre los venerables muros, donde grupos de niñas, muchachas y mujeres, todas vistiendo aquel azul profundo tan vistoso, se dedicaban al recogimiento y al culto, o a atender sus deberes del día. Entre todas las moradoras del templo que por ahí se encontraban, Nimue se fijó especialmente en una de ellas, una sacerdotisa joven, que tenía un aspecto parecido al de su madre, y le dio por figurarse que realmente había viajado al pasado y que estaba allí, espiándola en sus quehaceres. Recorriendo la red de pequeños cauces que rodeaba el suelo, la siguió mientras se ocupaba de cosechar flores para tejer coronas, de practicar los rituales o de lavar las vestiduras en las aguas sagradas, hasta que, despreocupada y movida por su exceso de curiosidad, cometió el error de situar su visión directamente frente a las bellas facciones de la muchacha, en la fuente donde ésta enjuagaba unas túnicas. En ese momento, la joven desvió la vista de las ropas. A través del agua la miró a ella, directamente, de pupila a pupila, y entonces su rostro, antes inexpresivo, se desnudó. Con un sobresalto, Nimue arrojó el cuenco a lo lejos y se puso en pie de un salto, pero al instante comprendió que ya era demasiado tarde
para deshacer lo hecho. Su madre se lo había explicado. Si algún día, más allá de las aguas, hallase a alguien con el mismo poder, mirar por ahí sería como mirar por el otro lado de una puerta abierta. Y en tal caso, la muchacha sabía perfectamente qué significaba aquello. Corrió angustiada de regreso a la cabaña y despertó a su madre con enérgicas sacudidas. Edaín tardó unos instantes en recobrar la conciencia y prestar atención a lo que su hija trataba de relatarle de forma atropellada, amontonando las palabras. Mas cuando logró disipar la neblina de su mente soñolienta y entendió lo que Nimue le estaba contando, el mundo se derrumbó sobre ella. Sintió que todo había acabado. Un gesto de infinito pesar invadió su semblante. No había ira ni resentimiento. En el fondo sabía que no tenía derecho a enfurecerse con ella ni a censurarle sus acciones con severidad, pues era simplemente una digna hija de su madre, rebelde, soñadora y demasiado osada. Pero aunque su reacción fuera más benevolente de lo que Nimue esperaba, nada cambiaba el resultado. Era una catástrofe. Edaín abandonó el lecho y comenzó a recoger presurosamente los enseres más necesarios para guardarlos en un saco. En silencio, Nimue se aprestó a ayudarla. Entonces Edaín, súbitamente, cuando iba a guardar las escudillas de madera, se detuvo durante unos momentos con la mirada perdida y seguidamente volvió a depositarlas pausadamente en su lugar. ¿Qué sucede, madre?, preguntó la joven con profundo desconcierto. No, no, Edaí negó con la cabeza. No sirve de nada. Nos encontrarían de todos modos, pues ya han husmeado nuestro rastro. ¿Qué? Nimue balbuceó sin saber qué responder. La madre clavó una mirada resuelta en su hija y avanzó hasta situarse frente a ella. A continuación, elevó las manos y tiró del cordón que ocultaba el colgante del árbol de la vida bajo la pechera de su ropa. Se despojó de él para luego colgarlo al cuello de Nimue. No hizo falta una sola palabra para que la muchacha entendiese el significado de aquel gesto, ni para que una lágrima engordara en la comisura de sus párpados hasta derramarse por su mejilla. No, madre, no, por favor, no lo hagas, musitó sollozando. Edaín posó suavemente la palma de su mano sobre sus labios para callarla. Has crecido. Ya no soy tu protectora, sino solo una carga para ti. Debes ponerte a salvo porque es a ti a quien buscan. Sin embargo, huir no basta. La hija cayó, resignándose a la voluntad de su madre, pues sabía que nada más podía hacerse. Tratando de refrenar sus lágrimas, aunque sin éxito, se abrazó a Edaín con una fuerza que a ella misma le pareció insólita. Solo entonces reparó en que no hacía aquello desde mucho tiempo atrás y se lamentó de todas las oportunidades perdidas, mientras su respiración se encontraba con el llanto. ¿Cuánto tardarán?, susurró. Imposible saberlo, dijo la madre. Quizá esa muchacha no revele
lo que ha visto. Está obligada a ello. Edaín fijó de nuevo en su hija una mirada de las que preludían palabras decisivas. Escúchame, mi hermosa pequeña, jamás regreses a Avalón. Sea lo que haya de venir, nunca me busques ahí, porque no me vas a encontrar. Nimue asintió nerviosamente, pues aún no estaba segura de qué era lo que su madre se proponía. Pronto iba a descubrirlo. Edaín tomó de la mesa un pellejo lleno de agua y, sin apartar la vista de su hija, retrocedió 2 pasos. Vertió un poco de líquido en su mano ahuecada y luego unió ambas palmas, al tiempo que pronunciaba un conjuro entre dientes para finalmente arrojar las salpicaduras sobre el rostro de Nimue. Por un momento pareció que el espacio dentro de la cabaña se contraía para después expandirse como un corazón latiendo. Después, una multitud de chispas de luz comenzó a fluir desde todos los rincones hacia la figura de la muchacha hasta envolverla por completo en un sudario luminoso que ocultó su figura y empezó a mutar de forma. Cuando la masa refulgente se dispersó de nuevo con un fuerte estampido en una lluvia de centellas resplandecientes, quien estaba ahí ya no era Nimue, o si lo era, pero bajo el extraordinario aspecto mortal de una cervatilla de sedoso pelaje cobrizo y grandes ojos negros, ojos que sin embargo no mostraban la expresión plana y vacía de un animal, sino una profundidad abigarrada en la que aún podía leerse la tribulación de la muchacha, sus muchas preguntas sin respuesta. De un golpe, Edaín abrió la puerta de la cabaña de par en par. Ambas lo habían presentido. Las fuerzas de Avalón ya estaban en movimiento. No era un temor, sino una percepción. Corre, mi pequeña, corre libre y no mires atrás. La cervatilla brincó sobre sus patas traseras, atravesó el umbral y se lanzó a todo galope hacia la espesura del bosque. Pero ni siquiera en aquel trance tan terrible fue capaz de obedecer a su madre por completo, pues si bien se cuidaba de vigilar el camino a su frente para no tropezar, de cuando en cuando volvía la cabeza para contemplar una vez más a quien tanto la había amado, hasta dar la vida por ella. Edaín permanecía de pie en el umbral, con la mano alzada en gesto de despedida, y aunque a Nimue le pareció extraño en aquel momento carecer de una mano que levantar, lo que la perturbaba sin medida era la sensación de que todo era demasiado precipitado, demasiado vertiginoso, de que al día siguiente se arrepentiría de no haber manejado la situación con más calma. Mientras el viento le arrancaba las lágrimas de su rostro, Cervuno giró la cabeza una última vez, pero ya no vio a su madre, pues el follaje y la arboleda se habían tragado la cabaña. Lo que sí distinguió entonces fue un destello, un relámpago fugaz que bañó por un instante el paisaje tras ella. Deseó fervientemente que fuese una simple tormenta, pero en el cielo no había una sola nube.
La flecha pasó tan lejos del conejo que el animal ni siquiera se habría asustado de no ser por el silbido del aire, aunque fueron las sonoras carcajadas de los hombres las que terminaron de espantarlo. Se ve que el gran Finn Mac Jail reserva su legendaria puntería solo para los combates de la Fiana, bromeó Cailté. Diarmait rió a rió la gracia de su camarada, mientras con un bufido de disgusto el aludido se dirigió hacia el lugar donde se había perdido su flecha. He resbalado por culpa de la humedad de la hojarasca, se excusó, internándose entre los arbustos, pero no seré yo quien pretenda robaros el placer de mofaros de mi clamoroso fallo, aunque deberéis aseguraos de que no. Finn interrumpió su frase y dejó la mano suspendida en alto. Sus amigos comprendieron que había oído o avistado algo, quizá otra presa. Ambos quedaron inmóviles en el sitio, aunque lentamente sacaron sendas flechas de sus aljabas, y entonces escucharon un roce de hojas, tenue, pero claramente audible, mientras algunas ramas de los matorrales se movían en la distancia. Fuera lo que fuese, era una pieza grande, pero antes de que los hombres pudieran preparar sus armas o acercarse más, se oyó un crujido algo más fuerte, seguido del correteo de pezuñas sobre la tierra. Bran, Escolanc, voció Finn. Los dos sabuesos se lanzaron a la carrera. Ya habían olisqueado el rastro que dejaba tras él aquel animal, y no lo dejarían escapar, pues se decía que no había en toda Tara otros perros de caza tan veloces y con un olfato tan fino como los de Finn Mac Jail. Los tres hombres, junto con los mozos que los acompañaban, se apresuraron a seguir el recorrido de los sabuesos, el cual únicamente podía adivinar por sus excitados ladridos, ya que ambos se habían perdido entre la espesa maleza, esquivando árboles, saltando troncos caídos y enredándose en los tallos de las zarzas. Los cazadores corrieron frenéticamente en pos de su presa, rectificando su camino en varias ocasiones a medida que los perros zigzagueaban al perseguir los requiebros de su objetivo. Finalmente, los hombres salieron entre las frondas a un claro en el bosque, donde los canes habían logrado acorralar al animal. Era una esbelta y hermosa cierva, un magnífico ejemplar joven. Pero muy notable fue la sorpresa de los cazadores cuando descubrieron que Bran y Escolan no retenían las patas de la cervatilla entre sus potentes mandíbulas, como era su deber, ni gruñían amenazantes y orgullosos de su captura, como solían hacer. En su lugar, gemían dócilmente, como cuando se les ofrecía un jugoso pedazo de carne. Se limitaban a juguetear con la cierva, correteando a su alrededor y agitando sus colas en signo de satisfacción, empinándose sobre sus patas traseras para lamer el cuello del animal, revolcándose por el suelo para pedir una caricia de su hocico en la barriga. Finn
Cailte y Diarmait se miraron asombrados. El tercero cargó y tensó su arco con intención de lanzar, pero Fain se lo bajó con un gesto de la mano. Intrigado al extremo por el insólito comportamiento de sus siempre implacables sabuesos, avanzó lentamente hacia la juguetona escena de los tres animales. Al ver al hombre acercarse, la cervatilla reculó asustada hacia los arbustos, mas lo que sorprendió a Finn fue que entonces los perros se giraron hacia él con las patas delanteras flexionadas y el morro en alto, como en actitud de proteger a la que debería ser su presa. Tranquila, no voy a hacerte daño, dijo el hombre en tono sosegado. Soy cazador, no matarife. La cierva permaneció alerta, con sus ojos negros clavados en el humano que se aproximaba. Mas la sorpresa de Finn se tornó en estupor cuando le pareció discernir en aquellos ojos algo que no habría sabido cómo definir, pero que iba mucho más allá del mero miedo instintivo de una bestia, y sobre todo cuando distinguió que el animal llevaba algo pendiendo del cuello, un cordón con alguna clase de colgante. Finn se detuvo un momento. Con medida parsimonia desenfundó su cuchillo de modo que la cervatilla lo viese y lo depositó en el suelo. Luego hizo lo mismo con el arco y con la aljaba que llevaba a la espalda y continuó caminando despacio hacia el animal, mostrando las palmas de las manos para indicarle que iba desarmado y no pretendía agredirlo. Cailte y Diarmait cruzaron una mirada de estupefacción al ver que su amigo trataba de razonar con un ciervo. No obstante, Finn prosiguió, mientras la cervatilla, con su huida imposibilitada por un zarzal que se extendía detrás de ella, movía nerviosamente las patas traseras. Sin apartar la vista de aquellos grandes ojos negros, el hombre alargó el brazo con suma cautela para examinar el colgante y lo sostuvo en su mano. Era una talla del árbol de la vida, una pieza de simple madera, pero de exquisita elaboración. La cierva permitió el acercamiento de Finn, inquieta pero paciente, expectante, hasta que de pronto vio aparecer la otra mano del hombre que éste había escondido disimuladamente detrás de su espalda y que ahora portaba un objeto, un rollo de cuerda. Aquello desató la furia del animal. Con una explosiva sacudida se encarritó sobre las patas traseras para descargar las delanteras sobre el pecho del hombre y derribarlo, lo que le abrió una vía de escape, pues los otros dos cazadores se hallaban algo más retrasados. Así, la cervatilla corrió como una exhalación, eludiendo a los hombres para perderse velozmente en el bosque, mientras Finn rodaba por el suelo, dolorido por el impacto de las pezuñas. Sin embargo, la maniobra no tuvo resultado del todo favorable para el animal, pues al despedir violentamente al hombre que tenía el colgante agarrado en la mano, el cordón se rompió y la pequeña talla de madera quedó entre sus dedos.
La heredad de Finn Mac Cumhail quedaba algo alejada de la villa más principal de la tierra de Tara, en la linde del bosque. Desde que asumiera el liderazgo de su clan, los Baisne de Leicester, el joven guerrero se veía obligado a viajar a menudo para resolver asuntos diversos, pero incluso en estas ocasiones prefería siempre regresar a la quietud y la soledad de su refugio, pues en la villa eran inevitables los conflictos con el clan rival, los Morna de Connacht. El jefe de los Morna, el veterano Gol Mac Morna, ostentaba el honor del Rig Hein-Id, el caudillo de la Fianna e Irán, la orden de guerreros encargada de proteger al alto rey de Eriu, Cormac Mac Airs. Aunque los Morra y los Leinster formaban el núcleo más poderoso de la Fianna y por tanto desempeñaban una tarea común, ambos linajes estaban enzarzados en una disputa sin fin por el favor del alto rey y el mando de la orden. Y si bien Finn no desdeñaba tal ambición, pues en ello respondía por el honor de su clan. Preferiría esperar el momento propicio y no enturbiar aún más las relaciones con los Morna. Claro que su relativo aislamiento, alejado de las turbulencias de la capital, conllevaba también ciertas contrapartidas. Por ejemplo, aún no había encontrado esposa, a pesar de que entre el pueblo se le tenía por el más capaz y valeroso de los guerreros, Baiscan y futuro Rai Fengenid. En su extensa y apacible propiedad, y cuando los servicios de la Fianna no eran requeridos por el alto rey, Finn dedicaba su tiempo a supervisar el cultivo de sus campos y cuidar de sus animales. Pero aquella mañana, un par de días después de la jornada de caza con sus compañeros, cuando regresaba del arroyo con 2 baldes llenos de agua para rellenar el abrevadero, poco puede imaginar la sorpresa que le aguardaba, pues junto al límite de la arboleda, medio oculta entre el sotobosque, lo observaba fijamente la cervatilla de los profundos ojos negros. Sin embargo, y siendo aquello algo del todo extraordinario, en cierto modo lo había esperado o quizá anhelado, y no porque fuera natural en un animal seguir y acechar a quien se había llevado su colgante, sino porque había algo tan extrañamente insondable en la mirada de aquella sierva que Finn no había logrado apartarla de su mente en las 2 noches precedentes. El guerrero se detuvo un momento, haciendo visible que se había percatado de su presencia. Luego continuó caminando y vertió los cubos en la pileta. Sin decir palabra, hizo un gesto invitando a la cervatilla a beber. Aunque el verano ya había llegado a su fin, las lluvias aún se mostraban remisas y los arroyos corrían escasos, por lo que tal vez estuviera sedienta después de su largo camino. Sin embargo, el animal no se movió. Siguió en su posición,
con las pupilas clavadas en el humano. Finn se encogió de hombros, entró al interior de su morada y volvió a salir al poco con una escudilla repleta de bayas que dejó junto al aljibe. Después entró de nuevo y cerró la puerta. A la mañana siguiente, la escudilla estaba vacía. Complacido, el guerrero la rellenó de nuevo con frutos frescos y esta vez esperó detrás de la puerta, con la hoja entornada. Transcurrió buena parte del día sin que nada ocurriese, pero a la caída de la tarde, ahí apareció la cervatilla, apenas asomando entre la maleza. Miró al frente, giró la cabeza a ambos lados y finalmente salió al claro para avanzar hacia el abrevadero, con pasos largos y sigilosos. Delicada cautela para una bestia, pensó Finn, desde su escondite, mientras la tímida visitante se aproximaba hasta el cuenco, inclinaba el cuello y hundía el hocico en el sabroso manjar. Este preciso instante fue el que aprovechó el hombre para abandonar su escondrijo y mostrarse, mas aunque lo hizo con extrema prudencia para no atemorizarla, la cierva respingó sobre sus pezuñas y trotó ligera hacia el confín del bosque, donde frenó su carrera y quedó detenida, dudando entre huir o esperar a que el humano le dejase el campo libre de nuevo. Bien, es un avance, pensó Finn para sí. Introdujo entonces la mano entre sus ropas y sacó el colgante que sostuvo en alto. ¿Es esto lo que quieres?, preguntó con voz bien audible. Pues ven por ello. La cervatilla alzó el morro hacia lo alto, desafiante, y por último se alejó para perderse en la espesura. Aquel juego del gato y el ratón duró algunos días. Finn depositaba la comida cada noche y la cierva acudía siempre a por su ración, mas no parecía haber modo de que el hombre se ganara su confianza, a pesar de que creía haber dado suficientes muestras de su intención de no hacerle daño. La cervatilla ya no huía aterrada como la primera vez, y poco a poco se atrevía a recortar un trecho más la distancia, pero acababa escapando si era Finn quien avanzaba hacia ella. Por su parte, el guerrero, tras haber pensado en un principio que el animal debía de pertenecer al un granjero y que tal era la explicación del colgante, había pasado a convencerse de que la cervatilla ocultaba alguna clase de prodigio, algo fuera de lo común, y estaba dispuesto a develar el misterio. Sin embargo, inesperadamente fue el misterio el que se le acabó desvelando a él. Sucedió en plena noche, cuando Finn despertó para encontrar la punta acerada de uno de sus propios cuchillos rozándole la garganta. La oscuridad de la estancia le impedía ver más allá de la mano que aferraba la empuñadura, con la salvedad de que aún veía brillar aquellos ojos, igualmente grandes, ahora eran claros en vez de negros, si bien sus pupilas dilatadas le impedían apreciar el color del iris, pero sí había algo obvio, era que tanto la mano como la voz que sonó a continuación eran indiscutiblemente femeninas. «Devuélveme mi colgante», ordenó la voz. A un luchador tan avesado como él, no le habría resultado difícil apartar el arma de un manotazo,
y reducir a su atacante agarrándole el cuello, o emplear la mano que de inmediato había vuelto con una manta de su lecho, pues aquella era una reacción instintiva para tirar de la hoja y arrebatársela. Pero lo cierto era que no contemplaba aquella situación como un combate. En lugar de eso, reía para sus adentros, pues había ganado una apuesta contra su propio pensamiento al haber sostenido para sí la increíble convicción de que había más de humano que de ciervo en aquellos ojos. No es preciso que me lo pidas de este modo, respondió, entregándole la pieza, dado que llevo días intentando hacerlo. La desconocida no añadió palabra. Se llevó el colgante con un tirón brusco y retrocedió para camuflarse entre las sombras. Finn oyó el estampido del hierro del cuchillo clavándose en la madera de la mesa antes de que la puerta se abriese de golpe. Espera, por favor, rogó. No te marches. Finn no acertaba a distinguir la silueta de ella en la negrura, pero supo que aún seguía dentro de la casa, al igual que la cervatilla que antes había sido. Tal vez dudaba entre marcharse a toda prisa y desaparecer para siempre o dar una oportunidad al extraño que había sido amable y gentil con ella. Ahora que eres humana, quizá desees comer algo más que bayas, continuó él. Ninguna respuesta surgió de las sombras. No tienes por qué contarme nada que no quieras. No tienes que hablar si así lo prefieres. No te haré preguntas. Puedes estar tranquila. Lo sé. No vas a hacerme daño, interrumpió la voz. Finalmente ella se quedó aquella noche y un día más y dos y luego tres. Finn cumplió su promesa de no hacer una sola pregunta y ella no facilitó una sola respuesta. Mas al guerrero le sorprendió que, con la transformación humana, los ojos de la mujer, de un melancólico verde virando a cobrizo como las hojas al comienzo del otoño, continuaba encerrando un misterio inexpugnable, un pesar imposible de extinguir, tal vez un sufrimiento imborrable. Pese al tiempo indefinido que debía haber habido el mundo bajo la muda encarnación de un ciervo, no parecía deseosa de hablar, aunque escuchaba con gesto impasible cuando Finn la entretenía con alguna charla banal. En todo momento ella mantenía su impenetrable silencio. Sin embargo, con el avance de la estación, la desconocida comenzó por fin a romper su mutismo. Tan memorable fue el día en que habló por primera vez que Finn decidió festejar la ocasión de modo especial, con un guiso de lengua de vaca, y al menos consiguió arrancarle la primera risa, hasta que una noche de relente otoñal, tumbados ambos junto al fuego, mientras presenciaban en silencio el lento desfile de las estrellas en el cielo sereno, ella decidió que no era justo abusar de la generosidad de aquel hombre que nada había pedido a cambio de acogerla. Y así empezó a revelarle su historia, o al menos una versión algo retocada, convenientemente adoptada a los oídos humanos. Dijo llamarse Sad, y con ello Finn tuvo un nombre con el que referirse a ella, un nombre que no era común en la isla. Explicó que era la hija del jefe de una tribu del sur y que había abandonado su aldea con la ayuda de su madre
para evitar un matrimonio forzoso con un anciano viudo, despótico y cruel. Las dos se habían refugiado en el bosque durante algún tiempo, hasta que los guerreros de su pretendiente dieron con su paradero. En la refriega ella había logrado escabullirse, mas no así su madre. Gracias a su conocimiento de la hechicería, había tomado la forma de una cervatilla para burlar a sus perseguidores. Por desgracia, al regresar a la cabaña, poco después, bajo aquella forma animal, solo había hallado ruinas y ningún rastro de su madre. Desde entonces vagaba por los bosques, huyendo del acoso de los cazadores, pero estaba cansada de huir. Concluyó con un apagado lamento mientras apretaba en el puño aquel pequeño colgante sin valor. El guerrero extendió el brazo, lo pasó tras la nuca de Sad y la acercó así, al calor de su pecho. Ella no lo rechazó. Pensaba que incluso si poco podían hacer las espadas o las flechas contra el poder de Avalon, tampoco su magia le bastaría si algún día daban con ella. Ahora bien, como cualquier otro peligro del mundo, junto a Finn se sentía protegida. Después de aquel día, una robusta confianza comenzó a forjarse entre ambos, en un principio más amistosa que otra cosa, aunque no por ello menos entregada, tanto que cuando al comienzo de la siguiente luna, Finn debió viajar a la colina de los reyes para reportarse ante la Fiana. Se abstuvo de hacerlo y no dijo nada sobre ello a Sad. Cierto que el juramento de los miembros de la orden era un vínculo sagrado con el Alto Rey, pero en aquellos momentos el Alto Rey no estaba en peligro. Sad sí, y en la escala del guerrero, proteger a una mujer cuya vida corría un riesgo mortal superaba la obligación protocolaria de acudir a inclinarse ante el rey. Sin embargo, el incumplimiento de Finn de la que era su obligación, que ocurrió por primera vez en toda su vida dedicada a la Fiana, no iba a pasarles inadvertido a sus más leales camaradas, Por eso fue inevitable que al día siguiente Caitré y Diarmait aparecieran por el camino de la heredad de Cumjaí a lomos de sus caballos. ¿Sucede algo malo, Finn?, indagó el primero, desmontando ante el umbral del caserón. Nada sucede, buenos amigos. El guerrero miró a su alrededor. Sad había desaparecido. Quizá aún estaba atemorizada o no deseaba que su presencia ahí se conociera por si podía llegar a oídos de sus enemigos, todo lo cual descartaba explicar a sus compañeros que lo retenía en su hogar era la hermosa y atribulada mujer en la que se había convertido la cervatilla del colgante. He estado ocupado. Muy excepcional debe ser el motivo de tu ocupación, que te ha hecho faltar a tus obligaciones, aventuró Diarmait. Con todo respeto, tu silencio, aunque lo cierto es que, más allá de la inquietud que nos ha causado tu ausencia, nos trae un cometido que es grave. Recuerdas que se acerca el Samaín, ¿no es así? El Samaín, naturalmente que recordaba su cercanía, tanto como el negro presagio que aquello implicaba. Por supuesto, respondió con aplomo.
No temáis, ahí estaré. Haré honor a mi deber de entregar mi vida si es necesario. Cailté posó una mano sobre el hombro de Finn. Quieran los dioses que sobrevivamos todos a lo que se avecina. Apenas se hubieran marchado los compañeros de Finn, Sad apareció de nuevo, tan misteriosamente como se había esfumado. El guerrero trató de disimular el gesto severo que se había impreso en su semblante, pero era totalmente evidente que dondequiera que Sad se hubiese ocultado, había estado escuchando. ¿Qué significaba eso? ¿Qué va a ocurrir en el Samaín? Inquirió turbada. Finn se giró hacia ella y la miró con una triste sonrisa. No eres la única que tiene un pasado turbulento, me temo, ni a quien le espera un futuro incierto. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con la Dama del Lago contra los dioses antiguos. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.